Bien, pues primero quiero hacer una breve presentación tanto de Atahualpa a ustedes como de ustedes a Atahualpa para que estemos en sintonía. En primera instancia, pues como te comentaba, Atahualpa somos un grupo de personas interesadas en la filosofía latinoamericana, bueno, las expresiones de pensamiento de Latinoamérica, eh, tanto de nuestro propio país, México, como de las filosofías del sur. Somos un grupo pues de diferentes profesiones, algunos ya jubilados también, un grupo autogestionado, no pertenecemos a ninguna instancia de gobierno o universidad, sino que somos simplemente un grupo de amigos que nos hemos reunido para conocer y para estudiar en sintonía. Y por supuesto que uno de los temas que nos interesa es el buen vivir, del cual hemos oído y hemos tenido algunos acercamientos, pero bueno, pues nadie mejor que un experto para hablarnos sobre ello. Ahora les presento a ustedes a Atahualpa. Atahualpa es un filósofo, pensador, teórico ecuatoriano. Es sin duda uno de los referentes del buen vivir en América Latina y del Sumac Causay. Es doctor en jurisprudencia, maestro en gestión sostenible y licenciado en ciencias públicas y sociales. Es autor y coautor de diversos libros y también ha incursionado en el periodismo. Es conferencista internacional y ha sido profesor universitario en la Universidad Central de Ecuador y la Escuela Politécnica del Ejército, entre otras. Actualmente dirige con mucho éxito la Escuela Superior de Alteridad, en donde oferta diferentes programas de aprendizaje. Y bueno, solamente para agradecerte, Atahualpa, el gesto de que hayas venido para acá, a darnos un poco de tu tiempo. Y bueno, pues es alguien al quien sigo, a quien respeto y habitualmente leo para saber sus opiniones. Así que sin más, Atahualpa, bienvenido y te cedo la palabra. Con el permiso de todos quienes contienen, sostienen y mantienen la vida. Con la venia de todos nuestros antepasados, nuestros abuelos que nos han legado y nos han dejado tareas, misiones para este tiempo. Les recibo con un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes y les agradezco por esta invitación. Es un honor, es un gusto para mí poder compartir con ustedes y además felicitarles en primer lugar a Ricardo por su, me imagino que es algo así como una especie de coordinador, algo por el estilo, y pues eso es plausible, algo que hay que valorar. Y creo que es el más joven del grupo también, ¿no? Entonces, interesante. Muy bien, Ricardo. Y en este sentido también eh, muy contento de ver que ahí se forman los grupos. Para nosotros es fundamental en este tiempo recuperar el sentido de grupo, de colectividad, de comunalidad, de todo lo que implique las formas de asociación, de agrupamiento, etcétera, etcétera. Pues consideramos de que estamos en un mundo muy individualizado, despersonalizado, y cada vez avanzamos mucho más a este estilo de vida en donde nos vamos aislando, nos vamos separando, nos vamos de alguna manera más metiéndonos en nuestro ego. Y eso como consecuencia viene a veces que mi importismo viene simplemente querer, por ejemplo, hacer activismo político poniendo simplemente un like en Twitter o en Facebook, pensando que con eso le estamos haciendo activismo político. Y así, bueno, se van expresando cantidad de formas a través de las cuales vamos viendo que entramos en un mundo cada vez donde estamos perdiendo el sentido de la realidad, porque todo se vuelve muy digital, muy intangible, y como consecuencia estamos alejándonos de lo que es realmente la vida. Y eso es lo fundamental. Creo que aquí la mayoría me va a comprender de los que ya estamos haciendo unos viejitos, que ya somos ya estamos entrando a la etapa de semi-veteranos, en donde nosotros no vivimos nada de esto, pues es decir, estábamos
en otro tipo de relación, en otro tipo de comunicación, de intercambio, y como consecuencia teníamos un sentido más íntimo, más estrecho, más palpable, más tangible, con todo. Entonces, esto nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar hacia dónde estamos avanzando. Es más todavía ahora con lo que se anuncia del metaverso de esta compañía de Mark Zuckerberg, este dueño de Facebook, WhatsApp, Instagram y todas estas empresas que ya anuncian este modo virtual en el cual digo, espero no, van a comprar estas camaritas que se van a poner en la cabeza y van a acostarse y ahí van a visitar otros países, van a conocer la selva, qué sé yo, van a estar ahí acostaditos horas de horas, disque descubriendo la vida. Entonces, lo cual cada vez llama mucho más la atención porque ya estamos en una serie de patologías, ¿no? Imagínense ustedes lo que pasa en los países industrializados, casos extremos como por ejemplo hay jóvenes que ya no quieren casarse y que tampoco quieren tener novias ni novios porque les puede traer dolores sentimentales o les puede traer algún malestar y entonces prefieren tener sus novias o sus novios virtuales y tienen su tableta o su teléfono en el cual tienen la foto de la mujer que consideran que es su compañera y hablan con ella y, y tienen todo tipo de comunicación con la pantalla, con su novia y después ya van a la cama, conversa antes de dormirse y chao mi amor y le apaga y se duerme. Entonces imagínense ustedes, o hay otros que incluso se casan con un anime, es decir, con uno de estos dibujos animados, hacen una ceremonia, hacen toda una fiesta y se casan. Evidentemente no es legal todavía, capaz que en el futuro van también a legalizar, a pedir que se legalice de que me he casado con mi anime y que tiene que ser reconocido para tener derechos. O como los casos de personajes que vemos que dicen que se sienten que ellos no son humanos, que se han equivocado de cuerpo y que son un perro y se visten como perros, caminan como perros, se ponen cosas de perros. Otro dice, no, yo me siento el hombre lagarto. No, dice, yo soy el hombre, el tigre, yo soy la mujer, ni sé cuánto, ni sé cómo. Entonces, todo esto llama la atención, ¿no es cierto? Y así podríamos ir haciendo una serie de referencias a tantas cosas que están surgiendo, que simplemente dan unos pequeños ejemplos y que ahorita lo vemos tal vez como algo que es algo muy pequeño, pero es que así se inicia todo esto. Así, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder de aquí más adelante? Si al ritmo vertiginoso, la velocidad con la que vamos, qué personajes, qué situaciones, qué, qué nuevos elementos se van a ir presentando. Y esto alarma porque hemos llegado a una situación en la cual, por ejemplo, los suicidios han aumentado terriblemente. Hoy mueren cada 40 segundos, se suicidan. Bueno, esos eran datos del año pasado, parece que de hace 2 años, parece que con la pandemia se habrá acelerado mucho más. Incluso mucho más que los feminicidios. Es lacerante los feminicidios, pero no se hacen las mismas campañas o los mismos reclamos o las mismas exigencias por la cantidad de suicidios que hay, que es 5 o 6 veces mucho más, y en la cual la mayoría son hombres los que se suicidan. Y así podríamos hablar
de las enfermedades, ¿no? Que han ido cada vez van aumentando. Es decir, no es que las enfermedades que existen actualmente han existido siempre, ¿no? Van cada vez surgiendo, apareciendo más y más nuevas enfermedades que ya sobrepasan más de las 2000 enfermedades con que alguien se dio el trabajo de contabilizar y encontró más de 2000 enfermedades. Y cuando estudió las enfermedades de los animales, es decir, contabilizó, encontró apenas 500 enfermedades. Entonces nosotros tenemos 1500 más enfermedades. Y entonces imagínense ustedes lo que hemos ido creando. Por eso es que alguien llamó a esto las enfermedades de la civilización. Fue muy claro y contundente en expresar que estas enfermedades surgen en la civilización, en esto que se llama esta sociedad desarrollada, avanzada, progresada bueno, y todas las maravillas que dicen que es la civilización. Resulta que es una sociedad que ha generado tal cantidad de enfermedades y ahora de patologías, de problemas mentales con todas estas situaciones que hemos señalado anteriormente. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que estamos en una crisis, un caos social, que estamos en una situación decadente, en una situación en donde hemos llegado al clima de lo que ahora nosotros identificamos como el clima del esclavismo. Es decir, normalmente en la teoría oficial nos enseñan, nos dicen que primero la humanidad vivió una etapa de salvajismo y que después hubo una época donde se pasó a la barbarie y después llegamos a la civilización, ¿no es cierto? Eso es lo que nos enseña. O desde la teoría marxista, ¿no? Nos dicen que primero hubo una etapa de la comunidad primitiva, que después apareció el esclavismo y del esclavismo se pasó al feudalismo, del feudalismo al capitalismo y de ahí avanzaremos al socialismo y al comunismo. Entonces, esas son como desde lo que nosotros llamamos el pensamiento eurocéntrico, define y establece el proceso lineal progresivo de la humanidad, de una etapa de los bárbaros, de los atrasados, de los arcaicos, de los primitivos, de los peores, hasta nosotros supuestamente los mejores, los desarrollados, los más inteligentes, los más bellos, lo más todo. Y desde nuestro punto de vista, esto simplemente nos establece o nos configura de que no hemos entendido, de que no hemos comprendido cuál es el proceso histórico de la humanidad. Y en este sentido, de no ser claros, precisos, de comprender de que el esclavismo jamás desapareció, que el esclavismo jamás fue superado. Todo lo contrario, el esclavismo se fue afinando, se fue perfeccionando, se fue consolidando y que después tomó otras formas, que apareció como una forma de esclavismo feudal y después apareció como una forma de esclavismo del capital. Y hasta que hemos llegado a la cúspide de esta expresión del capitalismo esclavista, cuando hemos llegado a la etapa que se denomina del neoliberalismo, en donde el esclavo moderno se autoesclaviza. Ya no necesita que nadie le imponga, le determine, le establezca, le oprima, le explote. Ya no es necesario. El esclavo moderno se autoesclaviza, se autosomete, se autooprime. Es lo que llaman los emprendedores. La idea esto de que cada cual es su propio empresario, cada cual es el que determina y hace su vida. Como decía dicen una de las propagandas, ¿no? Just do it. Simplemente hazlo. Eso decía Nike. Y el esclavo lo hace. O como recién leía que le entrevistaban a
a Marta Ortega, que es la máxima de ahora de Inditex, de estas empresas Zara de España, de este millonario español de apellido Ortega, Amancio Ortega, el cual ya ha pasado a su hija la dirección de la empresa Inditex. Y ella cuenta, dice que ella aparece en una foto con una ropa y al otro día los estantes de Zara están vacíos. Los esclavos inmediatamente van y compran para estar vestidas, en este caso serían mujeres vestidas como Marta. Y así, entonces el esclavo moderno, simplemente el mercado le dice qué vestirse, qué comer, qué hacer, qué en definitiva, qué vivir, cómo vivir, y simplemente elige y cree que por eso es libre. Cree que es libre porque tiene la oportunidad de elegir entre lo que le ofrece el mercado, lo que le dice el mercado en cómo es vivir, qué es vivir, y bajo el argumento de que eres libre. Entonces esa es la trampa en la que nos encontramos. Mientras al esclavo le dicen que eres más libre, el esclavo se convence, sí, y se dedica toda su vida a consumir y consumir. Y para ello tiene que trabajar y trabajar para poder cubrir y comprarse los nuevos productos y todas las necesidades que le van creando el mercado. Entonces tiene que estar ahí consumiendo y consumiendo. Entonces este esclavo no es consciente porque el esclavo, hasta antes del neoliberalismo, muchos se sentían esclavos porque estaban atrapados en una fábrica trabajando para alguien, etcétera. Pero ahora ya han aparecido los autoesclavos en que no, nadie les dice que trabajen 8 horas, 10 horas. No, no, ellos mismos se ponen y trabajan 10, 12, 14 horas. Tanto es así que hoy mueren por exceso de trabajo. Ahí están las demostraciones. Hoy hay gente que muere por exceso de trabajo, no porque le esté obligando a alguien, él mismo se autoimpone y comienza a trabajar las horas que necesita para tener más dinero, para tener más poder, para obtener más privilegios, para alcanzar más puestos, más títulos, y se sacrifica, se autosacrifica, se autoinmola, y después ya no resiste y se muere. Eso es lo que los japoneses llaman el karoshi, muertes por exceso de trabajo. Es decir, hoy estamos en una sociedad en donde hay muchas adicciones, y una de las adicciones es al trabajo. Hay gente adicta que no puede dejar de trabajar. Hay gente que teme salir a vacaciones porque no sabe qué hacer, y cuando salen se sienten perdidos y quieren volver a trabajar. Hay gente que teme llegar a la vejez porque dicen, ya me va a tocar retirarme, ¿y qué voy a hacer después de la jubilación? Y se asustan y no saben qué van a hacer de su vida. Entonces, así hay una serie de adicciones. Esta es una sociedad adicta a cantidad de elementos que confirman que hemos llegado a la etapa cumbre del esclavismo, llenos de esclavos que simplemente están viviendo para consumir, para dedicar su tiempo, sus recursos a estar atrapados en el mercado y girando alrededor de ello. Entonces, esto es lo que ejemplifica y a dónde estamos avanzando. Es decir, estamos yendo prácticamente a una sociedad de zombies, como en las películas, que estos personajes quieren más sangre y quieren a otros morderles para convertirles en zombie, o los vampiros, ¿no? Las películas que veíamos, donde le mordía al vampiro y ya había un nuevo vampiro. Entonces estamos en una sociedad de ese tipo, en donde los zombies y los vampiros están sedientos de sangre, de poder, de ambición, de codicia, de muerte. ¿Y cómo? Entonces, destruyendo la naturaleza,
matando a los animales para tener los más grandes festines y haciendo todo tipo de abusos a todo lo que es la madre tierra, a la que le provee y le sostiene, a la que le da la vida. Entonces está afectando la vida y eso como consecuencia es un arma contra el propio ser humano. Le está saliendo el tiro por la culata, porque ahora estamos viendo toda la situación del cambio climático, de toda la crisis ambiental que nos está ejemplificando claramente de la situación en la que estamos, que lo que está observándose. Y ahí ahora con mucho, tal vez más claro, pero parece que no muchos, con el caso de la pandemia, ¿no? Donde no muchos alcanzan a visualizar la gravedad de la situación. Es decir, que estos son los síntomas, las expresiones y que se van, como cualquier enfermedad, van a ir alcanzando nuevos niveles. Entonces, ante eso, ante este panorama, es que tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? No podemos quedarnos en la crítica, en la reflexión, en el análisis, en el cuestionamiento, sino que tenemos que buscar salidas alternativas, caminos que posibiliten hacer cambios verdaderos, profundos, radicales, concretos, porque nos prometen cantidad de tendencias, de ideologías, de posturas, nos prometen el cambio, pero no hay el tal, nada, no pasa. Entonces ahí aparecen los que supuestamente, los revolucionarios, los que supuestamente son los que tienen más claro, los que saben qué es la revolución, qué es el cambio, qué es la transformación, de cómo se debe hacer, hacia dónde dirigir. Nos siguen repitiendo ya por 100 años y no pasa nada. Seguimos en el mismo disco rayado, seguimos dándonos con la misma piedra. Entonces, en este sentido es que hemos comenzado a cuestionar, a criticar, a replantear, a reformular toda una serie de formas, de instrumentos, de herramientas, de teorías, de categorías que vienen desde el pensamiento eurocéntrico de derecha e izquierda. Para nosotros, ambas son parte de la misma fuente, de la misma raíz, que es el pensamiento que llamamos este pensamiento hegemónico eurocéntrico, que no quiere decir que es anti-europeo, no estamos en contra de los hermanos europeos, todo lo contrario, es una crítica a una concepción elitista, a una concepción en la cual se creen que los conocimientos europeos pueden interpretar el mundo para toda la humanidad. Es decir, esta posición universalista de este pensamiento que plantea o pretende delimitar para toda la humanidad lo que es la vida, la ciencia, la espiritualidad, todo. Entonces, a eso es lo que hacemos la crítica a este pensamiento hegemónico, homogenista, universalista, monocultural, etcétera, que viene desde las élites europeas, los que a su vez fueron conquistados por los romanos. Los romanos son los que imponen en Europa esta visión que recogen de los griegos que llaman la civilización, y ellos comienzan a civilizar, dicen, a los pueblos europeos, porque también consideraban que eran salvajes. Así decían los grecos romanos del resto del mundo, que ellos eran los únicos civilizados, los únicos superiores, que en definitiva eso significa civilizado superior y que está manejado por la razón. Y por lo tanto todos los otros pueblos son salvajes y que están manejados por las emociones, por los sentimientos, por las intuiciones, igual como las mujeres. Así decía Aristóteles, Platón,
Aristóteles decía que la mujer es un defecto humano. Y entonces se lanzan los greco romanos a conquistar a los salvajes de los pueblos indígenas de Europa y desaparecen todo lo que tiene que ver con las formas ancestrales propias, milenarias de los pueblos. Entre ellos desaparecen los idiomas que hablaban los pueblos europeos, porque lo que hoy estamos hablando es un idioma prácticamente de alguna manera medio moderno, es decir, no tan antiguo, tiene apenas 1500 años de antigüedad, porque llegan los romanos e imponen el latín y expulsan o reprimen o acaban con las lenguas propias, de las cuales hoy sobreviven solo dos. El euskera, que habla en Euskadi, en lo que se llama el País Vasco, solo allí hablan una lengua indígena europea, una lengua propia, ancestral, que existe desde muchos años, que afortunadamente no lograron exterminarlas, porque se encontraban ellos en una región medio inhóspita, aunque Franco intentó también hace pocos años, intentaron también castellanizar a esa región. Afortunadamente no lo han logrado. Hoy existen como 750,000 habitantes que hablan el euskera, y eso es importante cuidar porque es un idioma milenario. Y con este ejemplo nos ilustramos de cómo acabaron con todo, ¿no? Igual acabaron con las espiritualidades, ¿no? Especialmente de los celtas, de estos pueblos que tenían una espiritualidad que hoy se está tratando, por cierto, de recuperar, ¿no? Estas espiritualidades de los celtas, de estas formas de relación, de comprensión, de entendimiento de la divinidad aquí y ahora. Es decir, cuando Abraham en la antigua Mesopotamia, hace unos 5,000 años, dice que se le ha presentado Dios, y que ese Dios, y cuando le preguntan cómo era, dicen que se parecía a él. Y por eso es de que es este hombre, este Dios, es un hombre viejo. Es decir, que Abraham crea a Dios a su imagen y semejanza, y no al revés, como nos dicen. Es Abraham el que crea este estereotipo, esta idea, esta figura de un Dios afuera, porque hasta esa época todos los dioses y diosas estaban conviviendo, estaban siendo parte de la vida, y había todo tipo de dioses: el dios fuego, el dios sol, la diosa montaña, el dios río. Todo era poblado de dioses, no había nada más que dioses y diosas. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa Dios? El que da vida. Eso es la divinidad, el que da vida. ¿Y quién da vida? Todos los seres. Entonces, todo era poblado de dioses y diosas. Entonces viene la desacralización de la madre tierra, y tienen que crear una figura masculina y tienen que sacarlo de la tierra, le envían al más allá. Es por primera vez que a alguien se le ocurre sacarle a Dios de la vida y le envían a otro lado, y además le dan la forma humana. Qué egocentrismo. Y ni siquiera le dan la forma de una mujer, no le dan la forma de un hombre. Y tampoco es un hombre negro, un hombre indígena, un hombre asiático. Es un hombre del Medio Oriente, medio blanquito. Entonces, miren ustedes cómo después de eso se va a configurar en las religiones cristiana, judía y musulmana, y los romanos se encargan de cristianizar bajo esa idea a los europeos, y después los europeos romanizados, civilizados, cristianizados, domesticados, dogmatizados, etcétera, etcétera, son los que se van a encargar de hacerlo en el resto del mundo. Y eso es lo que han hecho en los últimos 500 años.
de hacer este proceso de domesticación hasta llegar a esta época del autoesclavismo, como hemos explicado en lo que nos encontramos actualmente. Entonces, ahí es que nosotros aparecemos con una propuesta, con una alternativa, con algo que no surge de nuestro ego, de nuestra imaginación, de nuestra mente iluminada, sino que simplemente aprovecha de la experiencia acumulada de toda la humanidad. Entonces, la idea no es lanzarse a nuevas aventuras, no es ir a nuevas modas como nos han tenido en todo este tiempo, ¿no? En que cada cual aparece con una nueva teoría y nos dice, este es el camino, por aquí está la salvación. Y después viene otro, después aparece una nueva teoría, aparece un nuevo iluminado, un nuevo líder, y así nos hemos pasado de tumbo en tumbo y no pasa nada. Entonces, ante eso nos hemos dado cuenta que lo que hay que aprovechar es del pasado. El pasado es el que nos enseña, el que nos guía, nos orienta, es la experiencia acumulada, es la vivencia la que nos da nociones, herramientas para poder asumir el presente y pretender construir otro futuro. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que se observa o podemos tomar como bases o elementos? Lo que se llama los sistemas comunitarios de vida. Estos sistemas milenarios, es decir, que tienen posiblemente, se dice que el Homo sapiens tiene 300.000 años. Entonces podemos hablar que desde que estuvo en clan, en tribu y hasta llegar a la forma de comunidad, siempre ha estado en forma de asociación, de cooperación, de grupo. Y ese ha sido el camino para poder establecer un tipo de espíritu, un espíritu comunitario, un espíritu de apoyo, de ayuda. Y en este sentido es que nosotros creemos que la humanidad debe continuar y debe profundizar y debe entrar a otro nivel de estos sistemas de interrelación, de grupo, de asociación, para poder asumirlo en una forma colectiva y salir del individualismo, del egoísmo, de todo esto que señalábamos anteriormente, de este estado de despersonalización, de descorporeización en el que nos están envolviendo con toda esta sociedad virtual, este mundo del capitalismo del like. Tenemos que ir justamente a retomar, a florecer, porque no es algo que está desaparecido. En el caso de lo que se llama Latinoamérica, todavía subsisten. Hay las comunidades que se llaman indígenas, están ahí tal vez resquebrajadas con colonialismos, con deficiencias, con problemas, después de 500 años, pero están ahí. Entonces, consideramos de que lo que hay que hacer es potencializar esas comunidades y recrear nuevas comunidades, especialmente para la gente urbana, que ha perdido su conexión con la madre tierra, con todos los demás. Y para eso, una de las formas que ha tomado auge son las llamadas ecoaldeas, que ya tienen 60 años de experiencia. Y actualmente en el mundo ya hay más de 5.000 ecoaldeas en todo el planeta y cada vez siguen aumentando. ¿Y qué es lo interesante? De que son familias que se agrupan, que ubican un territorio, un lugar, y ahí reconstruyen totalmente una forma de vida. Es decir, van desde cero, ¿no? Nuevas formas de construcción de las viviendas, lo que se llama bioconstrucción, otras formas de producción agrícola, lo que se llama agroecología,
o también practican la permacultura, y así en todo, ¿no? Y implica, por lo tanto, también nuevas formas de organización, de dirección, de participación, de elección, lo que ellos llaman sociocracia, y donde no se practica la democracia, que significa las mayorías contra las minorías, sino se practica el consenso. Se busca que todas las voces sean escuchadas. Entonces no funcionan con las mayorías porque siempre las minorías van a ser relegadas. Entonces aquí se toman en cuenta a todos. Y así en todos los ámbitos, llámese economía, llámese educación, llámese salud, llámese familia, llámese sexualidad, replantean todo para configurar dentro de otras condiciones lo que sería un nuevo estilo de vida, un nuevo mundo, una nueva humanidad. Y para ello toman como referente a las comunidades ancestrales, milenarias. No es que se inventan el agua tibia, sino que toman como referente, como estímulo a las comunidades milenarias y crean lo que ellos denominan ecoaldeas. Entonces, este es lo que consideramos que debe ir cada vez en procesos autonómicos cada vez más fuertes. Esta es la palabra que ahora utilizamos, autonomía, procesos de autogestión, autosuficiencia, autosostenibles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ir generando, recreando estos focos de luz para que vayan irradiando y vayamos replanteando la nueva vida. Es decir, no se está esperando llegar al poder, al gobierno, al Estado, hacer la toma del gobierno, la toma del poder, como dice la izquierda, para desde arriba, dice que van a hacer los cambios, cuando hemos visto que han fracasado, que no han podido. Y que en todo caso no aprovechan de la situación, como por ejemplo en Bolivia, de que ha habido un gobierno indígena cuando podían ahí haber aprovechado para utilizar al Estado con toda su maquinaria, todos sus recursos, todos sus medios para potencializar las comunidades, pero hicieron todo lo contrario, desmantelaron las comunidades, más bien la gente se ha ido a las ciudades. Ahora La Paz, la ciudad del Alto, que hasta antes del gobierno indígena, entre ambos lugares tenía como apenas 1 millón de habitantes, hoy es el triple, 3 millones de habitantes en el gobierno indígena. Es decir, todos deslumbrados por la idea de que tenemos nuestro primer presidente, entonces vámonos a las ciudades. Y ahora en la ciudad del Alto, una ciudad grande, en donde están hacinados, una tuburización, una situación compleja, y como consecuencia se pierde todo el sentido comunitario. Se individualizan, se urbanizan y están desesperados por la lucha, por la sobrevivencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer si se llega a un gobierno, al Estado? No crear más estatismo, porque lo que hace la izquierda es buscar más estatizar la vida, es decir, que haya más gente dependientes del Estado a través de los bonos o a través de los servicios, etcétera. Y por lo tanto tienen que estar mendigando la caridad del Estado. Cuando estas comunidades, en muchos casos, nunca fueron parte del Estado, es decir, nunca recibieron beneficios, las comunidades siempre fueron relegadas y lograron sobrevivir. La prueba es que es posible vivir sin el Estado. Estas comunidades que han estado siempre olvidadas del Estado han logrado vivir, mantenerse y han establecido sus propios mecanismos de vida. Y esto nos ejemplifica que es posible estar más allá del Estado. Y por el contrario, lo terrible es que hay comunidades que han sido desmanteladas y que les han puesto atrás del Estado y por lo tanto descomunalizándolos y convirtiéndolos en dependientes del Estado. Entonces, esto es lo que nosotros cuestionamos, rechazamos y planteamos, por lo tanto, de que esto que hemos llamado buen vivir
cumpla un horizonte, y ese horizonte es aquí ahora, no es en otro momento, en otro lugar, sino que es aquí. Y esto empieza por lo que hemos llamado hacer un proceso desde abajo y desde afuera. Este es un principio que nosotros, ¿qué quiere decir desde abajo? Una acción con todos los sectores populares, con todo lo que llamamos el pueblo. Y desde afuera quiere decir fuera del sistema, más allá del Estado, más allá de lo legal, de lo constituido, es de hacer acciones paralelas. Como por ejemplo, en el caso de ustedes de México, tenemos a los zapatistas y a otras comunidades de Oaxaca y otros lugares en donde ellos han roto con el Estado y buscan mecanismos autonómicos. Incluso algunos han llegado al caso de que ya no permiten la entrada de los partidos políticos, porque se han dado cuenta que lo único que hacen es dividirnos, como igual hacen los grupos religiosos, ¿no? Los cristianos entran y nos dividen a las comunidades y nos tienen peleándonos entre nosotros mismos, ¿no? Las peleas políticas, religiosas al interior de las comunidades. Entonces, esta práctica romana del divide y vencerás la siguen practicando y como consecuencia nos van afectando, fraccionando. Por eso es fundamental lo que están haciendo estos hermanos en estas comunidades de no permitir la entrada de los partidos políticos ni de las sectas de ninguna de estas religiones y están por el contrario retomando sus espiritualidades milenarias. Y así entonces se están dando caminos muy interesantes, como por ejemplo también lo están haciendo los kurdos en el Asia Menor, en donde ellos se dieron cuenta también que no necesitaban formar un estado del Kurdistán, porque ellos no tienen estado, ¿no? Son parte de los kurdos, una parte están en Siria, otra parte están en Irak, Irán, Turquía, están divididos el pueblo kurdo. Y entonces ellos han estado luchando por crear el Estado kurdo, así como los judíos luchaban por el Estado judío. Entonces ellos querían el Estado que les llamaban del Kurdistán, pero afortunadamente se dieron cuenta que si entraban en esa dinámica de construir el Estado kurdo, iban a caer en las mismas trampas del sistema. A la final iban a reproducir las mismas situaciones y a la final no había cambio. Es como pasa, por ejemplo, ahorita en el Estado judío, en donde hay las situaciones de desigualdades sociales y todo ese problema. Entonces ellos se dan cuenta que el Estado más bien ya no era el objetivo, sino era la traba, y decidieron hacer un proceso horizontal para buscar procesos de fortalecimiento de las comunas, para buscar la federación de comunas y generar una confederación de federaciones de comunas, y con eso crear otro sistema que no sea el Estado, sino un sistema que se llama mancomunitario, que es esta forma en donde se rompe con estas formas piramidales verticales del Estado y todas las instituciones y todo este sistema jerárquico, estratificado, etcétera, para generar un sistema que sea más horizontal. Entonces, esto es lo que nosotros estamos visualizando, proponiendo, difundiendo, convocando, llamando, para que hayan más personas que se integren en este caminar, que vean como una esperanza, porque la izquierda ya no encanta y la izquierda ya no magnetiza, ya no, en mucha gente ya no llama la atención, pero la derecha, y a la final la gente se da cuenta que son los dos lados de la misma moneda, de lo cual se están aprovechando los populistas y la ultraderecha, que ante eso y están resurgiendo los fascistas en muchos lugares, ¿no? Como el caso de Vox en España, en donde estos grupos extremistas, ante todos estos procesos de cambio que vienen desde el feminismo, desde el ecologismo, desde los homosexuales, desde los animalistas, etcétera, etcétera, que están cuestionando
muchas de estas situaciones, han aparecido estos grupos ultranacionalistas y como secuencia la posibilidad de que renazca otra vez los nazis, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta situación compleja, difícil, eh, y que más que todo, donde está en peligro la vida humana, que es lo más preocupante, es que necesitamos dar un salto, un giro. Entonces, ese giro es un giro comunitario, es un giro eh, que se sale de toda lógica eurocéntrica y que plantea, por lo tanto, otras vías, otros mecanismos, otras formas de creación política, de producción política, de lucha política a las convencionales, a las que nos han establecido dentro del Estado, la democracia, los partidos políticos, etcétera, como únicas vías y formas de organización de desenvolvimiento social. Entonces nosotros replanteamos todo eso y salidas concretas, no utopías, no imaginarios. Creo que se congeló el audio, ¿verdad? Déjenme mandarle mensaje. Se nos congeló Atahualpa. Déjenme mandarle mensaje. Ya le escribí. Ah, aquí está, pero no sé si nos escucha. Ya salió. Ya salió. Ok, ya le escribí. Seguramente ahorita se reconecta. Un minutito. Va. Ya se está reconectando, dice. Cuestión de un minuto. ¿Crees que vamos a tener oportunidad de preguntas? Sí, claro. Sí, ya que termina Atahualpa, hacemos un pequeño espacio para hacer un par de preguntas, sin duda. Bueno. Dice que va a cerrar y abrir. Sí, es que desde hace un ratito lo veía como que se estaba tardando un poco la voz. Entonces, bueno, ya se está reconectando. Igual les da tiempo para ir pensando sus preguntas, para que las vayan formulando. Y bueno, tendremos ese espacio. Igual acuérdense que está grabado y pues ahí tendremos oportunidad de revisitar la sesión. Ah, ya se está conectando por acá. Hola, Atahualpa, ya te oímos, me parece. Ya estoy por acá. Así es. Bien, entonces, si les parece bien, podemos conversar, podemos preguntar, podemos cuestionar lo que ustedes crean conveniente. Así que, pues, abramos este círculo de palabras. Les escucho. Adelante. Bien, pues justamente eso estaban comentando los compañeros. Hay varios que quieren hacer preguntas. Yo les pediré que vayan levantando la mano, ya sea en el Zoom o en persona, en carne, y les damos la voz. Bueno, inicio yo para que se vaya calentando la cosa. Una primera, bueno, dos preguntitas. Una es,
¿cómo se define el buen vivir? Si como una teoría, como una práctica, como un movimiento, como una acción, como una espiritualidad. Y la segunda es, ¿qué papel ha tenido la academia en el buen vivir? ¿Cómo se han relacionado los académicos con estos temas? Pues la primera pregunta es todo lo que dijiste. O sea, el buen vivir es una propuesta integral, no es una propuesta política o económica, sino una propuesta de vida. Es una propuesta que va más allá de la idea de una nueva forma de desarrollo, de un nuevo sistema económico o de una nueva forma social. Es mucho más, es todo eso. Es decir, es replantear todos los parámetros, las categorías, todos los fundamentos de lo que se llama la modernidad, de lo que se llama la civilización, de lo que se llama todo el capitalismo, etcétera, etcétera, es decir, todo este sistema. Y por lo tanto es una propuesta, es una vía, es un camino para rehacer todo lo que está establecido, lo que no significa que podamos aprovechar lo positivo o que no significa que no dialoguemos con la izquierda o con los pueblos o con todos. Es decir, no vamos a hacer lo que ha hecho el eurocentrismo con la colonización, de hacer un proceso para negar las otras concepciones, las otras visiones, sino que podemos dialogar y podemos recoger los beneficios, las partes que sirven para poder seguir caminando. Es decir, no se trata de regresar al pasado, como a veces algunos lo entienden, sino se trata de que aprovechemos de una serie de conocimientos y utilicemos las tecnologías modernas para a partir de estos elementos conjugar hacia un nuevo mundo. Es decir, hay una serie de lo que llamamos ontologías, epístemes, hermenéuticas, axiologías de los pueblos milenarios que no pueden ser desvalorizadas, rechazadas, sino que tienen que ser tomados en cuenta, y a esto se puede añadir, complementar lo que ha producido la civilización, la modernidad y todo este sistema en la posibilidad de que hayan elementos, herramientas, cosas que nos puedan servir. Pero lo importante es la fundamentación, las nociones, las concepciones sobre la vida, sobre la realidad. Es decir, tenemos que retomar un sentido sacro de la vida, un sentido de integralidad, un sentido de totalidad, un sentido de comunión, un sentido de complementariedad, un sentido de reciprocidad, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de principios que hoy no se utilizan porque funcionamos por las lógicas de la competencia. Por ejemplo, ese es lo que hoy establece como categoría. Entonces, nosotros planteamos otras categorías que las he nombrado anteriormente y que son categorías milenarias que ahora no están siendo valoradas o principalizadas, y como consecuencia toda la situación que le estamos viviendo. En relación a la segunda pregunta, pues la academia más bien ha tratado de minimizarnos, de desvalorizarnos. Es decir, han aparecido una serie de intelectuales que simplemente nos han querido minimizar y que, por ejemplo, bajo el nombre de pachamamismo nos han querido anular. Esa ha sido la reacción de la academia, en la cual la mayoría, no todos, la mayoría han reaccionado virulentamente y claro, con acusaciones de que somos románticos, idealistas, moralistas, de que no hacemos política,
de que estamos atrasados, etcétera, etcétera, nos han querido cuestionar, destruir en último caso, incluso desde los decoloniales, como el caso de Santiago Castro Gómez, quien hasta nos ha llegado a decir que somos una vergüenza. Entonces, así hemos tenido que enfrentarnos a intelectuales como Ramón Grossfogel y el propio Enrique Dussel, y así a algunos, porque les hemos roto sus privilegios intelectuales, porque le hemos desmontado el piso de sus verdades sacrosantas y por lo tanto hemos reformulado todas sus teorías, y como consecuencia, como todos quienes están perdiendo los privilegios del centro, entonces ahí vienen las patadas de ahogado y como consecuencia ha habido reacciones descalificadoras de adjetivización porque no avanzan a, a decir más. ¿Y qué es lo que reflejan? Que simplemente los pueblos han reaccionado. Los pueblos ya no quieren estar bajo la tutela, bajo la batuta de los que se dicen que saben qué es el cambio, qué es la política o qué es la economía o cualquier cosa, sino que han replanteado con otro tipo de estrategias, otro tipo de formas de luchas, de reacciones que se salen del libreto marxista, leninista o de todas las visiones de estas concepciones eurocéntricas. Entonces ha venido una actitud de menosprecio, de desvalorización, en, en el sentido de que siguiendo con la misma lógica de que el indio no sabe nada, el negro no sabe nada, de que el indio es pobre y es pobre en todo, es pobre filosóficamente, racionalmente, intelectualmente. A la final, los indios, los negros, los orientales no saben nada. Los únicos que saben son ellos y hay que dejarse guiar, que ellos son la cabeza y nosotros somos tan solo el brazo indigenista. Somos la cola que estamos a la vanguardia porque ellos, a la retaguardia, porque ellos son la vanguardia. Es decir, el indio visto simplemente como mano de obra y después lanzado a la primera línea, porque los que mueren cuando hay levantamientos, rebeliones, conflictos, guerras, son los pobres, los negros, los indios, los jóvenes. Ellos son los que mueren en la vanguardia. Entonces, como hemos cuestionado a todas estas visiones llamadas objetivas, llamadas que son de la clase más avanzada, que son del pensamiento más profundo, como se autocalifica toda esta izquierda y estos intelectuales egocéntricos, que se ven como los que tienen clara las interpretaciones, los que saben en forma precisa establecer cuáles son los procesos históricos, las formas sociales de desenvolvimiento y cuáles son los caminos y los instrumentos para salir de ellos. Entonces, como les hemos desbaratado, les hemos cuestionado a todas sus visiones dogmáticas, a todas sus formas impositivas, dominantes, coloniales. Y entonces hemos tenido que enfrentar y seguimos y nos siguen atacando y bueno, en todo caso eso nos dice que nos toman en cuenta, que ven que estamos abriendo otras puertas y tratan de recuperar su timón porque están perdiendo, se dan cuenta que ya les están desplazando y por lo tanto están buscando tratar de retomar el control de la academia y de todo eso, y de todo el pensamiento, de todo lo que es la crítica, ¿no? Entonces, ya hay otras figuras que han aparecido, que estamos dando otras luces, dando otros principios, y como consecuencia, pues,
hay un despertar, hay un cambio, hay mucha gente que cada vez nos sigue, nos invitan, así como ustedes han tenido, ¿no? Nos invitan por todo lado, quieren saber más, están más curiosos, más interesados, y esto nos da la pauta de que estamos abriendo camino, que la trocha se va despejando y que vamos logrando hacer algo profundo, verdadero, práctico, concreto. Muy bien, gracias, Atahualpa. ¿Quién más? Adelante, levante. Adelante, Kirke. Hola, buenas tardes, Atahualpa, mucho gusto. Es un honor que esté aquí escuchando y platicando con nosotros. Me gustó mucho eso que dice que el movimiento se está llevando a cabo desde abajo y desde afuera. Y quería saber si estas ecoaldeas están basadas en estos principios que tienen y si están funcionando, son vigentes y si pueden ser como polos de atracción de otras comunidades, otras formas de vida capitalistas, consumistas, si las fueran a visitar, que les pareciera atractivo hacer esos cambios y adaptarse a esta nueva forma de vida. ¿Sí son las ecoaldeas lo que están planteando este movimiento? Una de las formas, ¿no? Las ecoaldeas es una, no es la única, es una entre varias expresiones o formas o mecanismos para ir replanteando, reformulando, reconstruyendo la vida, pero de lo que se trata es de eso, ¿no? De cambiar la vida, de cambiar el estilo de vida, el modo de vida. Eso es lo fundamental, lo básico, lo concreto. Lo demás es lindas teorías, lindas palabras, lindos sueños, lindas imaginaciones. Y la otra cosa es pasar ya a los hechos y comenzar a vivir lo que uno sueña como otro mundo, como otra humanidad. Y en este sentido, una de las expresiones, una de los mecanismos es esta experiencia de las ecoaldeas que tienen, repito, 60 años apenas de experiencia, que han tenido muchos tropiezos, que han habido ecoaldeas que han fracasado, es decir, que no han logrado pervivir, pero ahora ya hay una experiencia de 60 años y se ha formado una red de ecoaldeas mundial en la cual están en contacto y se apoyan, se ayudan para poder sostenerse y para poder tener más herramientas y asimismo para ayudar a quienes se inician, a quienes están dando los primeros pasos para que puedan mantenerse y no fracasen y se desmantelen. Entonces, en este sentido, están avanzando cada vez más a ser lo más autonómicos posibles. No es fácil, obviamente, porque implica, por ejemplo, todo lo que es la dependencia a las energías eléctricas. Por ejemplo, toca hacer procesos, por ejemplo, para generar energía limpia y para poder hacer mecanismos donde ellos mismos se puedan proveer de energía, por ejemplo, a través de los paneles solares. Y así es buscar tratar de ser autosostenibles, ¿no? En lo que más puedan, pero obviamente no es tan fácil porque se requieren muchos recursos económicos y por lo tanto hay que crear esos recursos y a veces tiene que generarse desde el mundo mismo que se está cuestionando, ¿no es cierto? Para tener los recursos para poder ir recreando este nuevo estilo de vida. Algunos ya logran, por ejemplo, sostenerse haciendo, por ejemplo, turismo, donde pueden entrar la gente y pueden ver eso, ¿no? O ofrecen, por ejemplo, comida, ¿no? Tienen sus restaurantes, entonces la gente puede ir y consume, ¿no? Entonces van buscando mecanismos de autosostenimiento para buscar ser lo más autonómico posibles. Y así, ¿no? Entonces están en esa búsqueda, en ese camino que es muy complejo, difícil,
pero se han mantenido. Entonces, aspiramos, esperamos, y eso, por ejemplo, si el gobierno, por ejemplo, estos gobiernos, por ejemplo, en Bolivia, por dar un ejemplo, podrían hacer eso, ¿no? Ahora que están en el poder, podrían fomentar la construcción de ecoaldeas. Ahí sería beneficioso, ¿no? Y no dedicarse a crear el Estado plurinacional que ellos dicen que para nosotros es una trampa en la que han caído, porque quedan al final envueltos dentro del Estado con todas las deficiencias y las taras que tiene el Estado, cuando podrían dedicarse a fortalecer el sistema de comunidades y a crear ecoaldeas, es decir, hacer este proceso de apoyo con recursos, conocimientos, préstamos, qué sé yo, todo lo que sea posible para fomentar. Eso sería, por ejemplo, algo concreto que permitiría realmente hacer algo de raíz y no cosas ahí de ponerle el nombre indígena, de que poner una banderita indígena, de que crear el Ministerio de la Descolonización, que el Ministerio de Despatriarcalización, pura burocracia que al final no pasa nada. Son muy pocos lo que pueden hacer estas instituciones. Entonces, hemos venido también llamando la atención a los bolivianos. Estamos en contacto con Choquehuanca de alguna manera. Y ahí hay un compañero nuestro que es Rafael Bautista, que está siendo parte del gobierno en la vicepresidencia, apoyando a Choquehuanca, y él está ahí tratando de hacer su parte, ¿no? De abrir camino, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, en todo caso, ya hay algunos compañeros que tenemos al interior del gobierno de Bolivia y que están ahí haciendo lo que se puede porque tenemos problemas con el ala socialista, porque el partido, el MAS, del Evo, hay dos facciones principales, ¿no? La facción del Evo y del INERA y la facción de Choquehuanca. Entonces, hay disputas internas. Incluso ellos también nos acusan, nos dicen pachamamones, así nos saben criticar. Entonces, estamos en esas disyuntivas al interior del gobierno de Bolivia. Entonces, así también hay por todo lado todas estas diferencias, estas situaciones. Y igual en las ecoaldeas también hay problemas, ¿no? Hay, porque es como toda construcción, pues tiene sus niveles, sus procesos, pero en todo caso están saliendo, hay cosas muy positivas, muy valiosas y más que todo ejemplos, ¿no? Que nos dan para poder seguir y no estar especulando, imaginando, sino que ya es algo concreto y desde ahí nos vamos apoyando para intentar promover más ecoaldeas, que es lo que ahorita tratamos de impulsar, porque no es fácil, repito, el problema principal es económico. Casi los que logran hacer ecoaldeas son gente de clase media y alta, conscientes, porque imagínense lo que es empezar a hacer porque ellos lo que hacen es ubican, compran digamos, unas 20 hectáreas y ahí hacen todo desde cero. Entonces, para eso se necesita mucha plata. Entonces, por eso es que a veces vienen algunas las críticas porque dicen que es irreal o que son solamente para gente de ciertas condiciones económicas, ¿no? Pero así es, así se empieza, así se va abriendo camino. Muy bien. Tenemos a Albert, después a Nara y una preguntita más para tampoco robarle mucho tiempo a Atahualpa. Ah, bueno, y cerramos con Maripaz. Adelante, Albert. Muchas gracias, Atahualpa. Me gustó mucho su plática. Quería contribuir para
tal vez hacerte pensar, darte unas ideas, y es que lo que decías me recordó mucho a esta observación de que lo opuesto de recordar no es olvidar. Lo opuesto de recordar es desmembrar. Remember, dismember. Y creo que el buen vivir es una oportunidad para recordar, para volver a conectar los miembros, porque creo que el individuo, el sí mismo, siempre es comunidad. Yo creo que el problema está en la identidad, que son puntos discretos, es decir, viene de arriba, y esto crea una disociación. Y siento que la modernidad no es tanto que haya olvidado al buen vivir, pero que se disocia del buen vivir, no puede concebirlo como una posición rigurosa. Y es ahí donde hallo el valor del buen vivir, porque actúa desde la periferia y desde abajo. Y esa exterioridad es algo que necesitamos. Y esta sociedad adicta, siento que esa adicción, esa ansiedad es por no poder conectar con la madre tierra. Hay una disociación. No es concebible lo sacro de la tierra. Así que quería preguntarte si el buen vivir es específico al lugar o a la cultura. O sea, ¿cómo has visto que, lo digo por mi experiencia, siento que es un proceso orgánico que es muy difícil llegar a él? Y toda esta gente que se está suicidando, pues es muy difícil visualizarlo porque se basa en la experiencia, ¿no? Y era lo que me preocupaba, cómo articular este lenguaje que se siente con el cuerpo. No sé si me dio a entender. Gracias. Sí, gracias, Albert, gracias por tus palabras y por tus motivaciones y todo lo que has señalado. Efectivamente, el buen vivir nace localmente, nace en los Andes, particularmente nace en el Ecuador. Ahí es donde surge allá por los años 70, en donde un antropólogo francés, Philippe Descola, se introduce en la Amazonía ecuatoriana y a él se le ocurre preguntarles cómo ustedes definirían a su sistema de vida. Si podían sintetizar en una sola palabra, les dice a los abuelos, a los ancianos. Y ellos le responden suma causai en lengua quichua y otros en lengua shuar, en diferentes lenguas de la Amazonía ecuatoriana. Oh, sorpresa que todos le dicen lo mismo. Y él, cuando busca una traducción al castellano, lo traduce como buen vivir. Así es como él lo traduce. Y se comienza a popularizar, ¿no? Se interesan otros antropólogos sobre lo que cuenta este Philippe Descola, y hay una antropóloga, se me escapa el nombre ahorita, que también se interna y va a otros pueblos, a otras nacionalidades para hacer el mismo trabajo de preguntar cómo es que llamarían a su sistema de vida. Y coincidentalmente casi todos hablaban en ese sentido de vivir en armonía, de vivir en plenitud, de vida plena, de buen vivir, de vivir bien. Y entonces, como consecuencia, la Universidad Indígena del Ecuador que había en esa época que aparece, toma este paradigma diferente y comienzan a también hablar del buen vivir. Y así se va, o hay otras fundaciones, ONGs que también comienzan a hablar del buen vivir, y claro, llega a Perú, llega a Bolivia, y
otros también comienzan a hacerse eco y se comienza a popularizar estos términos o estos horizontes o estos caminos que vienen desde los pueblos indígenas. Entonces, pues logran introducir en las constituciones políticas de Ecuador y de Bolivia y ya se oficializa, se legaliza y claro, se interesa el mundo, la academia, y qué es eso del buen vivir, de qué se trata. Entonces viene este despertar y después ya hay gente en Europa, gente en el Asia que se interesa y como consecuencia hemos envuelto en un solo paraguas a todas las culturas milenarias del mundo. Por ejemplo, en el Japón hablan del tianxa, que es, el tianxa es traducido al español, sería algo así como vivir en armonía. Y así hay el Swarak en la India y el Ubuntu en el África, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho es que todas estas expresiones de los pueblos milenarios sean cobijados por el buen vivir, que tendrían sus varias ramificaciones, ¿no? Sus varias partes, y de esta manera ir generando un proyecto mundial, global, donde puedan confluir sin querer generar universalismos, ni querer generar totalitarismos, ni líneas verdaderas, ni todo ese cuento de los dogmas de crear un solo camino, sino que son varios caminos, pero que podrían estar compaginados o que podrían estar abrazados por el buen vivir. Entonces, es así como se está dando, ¿no? Se está configurando y en eso estamos aportando para que se logre esta configuración y se pueda establecer un horizonte para todos los pueblos de la Madre Tierra. Muy bien, tenemos solamente 2 preguntas más. Nara y después Maripaz. Adelante, Nara. En primer lugar, infinitas gracias a Atahualpa por estar aquí presente y aportarnos y regalarnos estos momentos. Quiero preguntarte, ¿cuáles son los principales riesgos que hay en la aplicación de esta sociocracia a una comunidad? ¿Cuáles son los que tú ves? Bueno, dentro de las comunidades, ancestralmente siempre ha funcionado en lo que podríamos llamar comuncracia, es el nombre que estamos utilizando, que podría llamarse también consenso, asamblea, cabildo, es decir, la participación amplia, masiva de todos y que se decide entre todos, ¿no es cierto? Que esa sería la forma milenaria, pero que obviamente después de la colonización se ha ido perdiendo y ya no funcionan exactamente así las comunidades. Entonces también funcionan ya con la democracia, ¿no? Y incluso forman las directivas que son verticales, ¿no? Donde está el presidente, vicepresidente. Entonces hay una introducción de las formas coloniales en las comunidades. Entonces, esos serían los riesgos, o son los problemas que se van visualizando, que se van produciendo como consecuencia de que el colonialismo sigue avanzando, es decir, no se ha detenido en 500 años. No es que hubo independencia, ese cuento de la independencia nosotros ya no nos comemos. Sabemos que no hubo ninguna independencia, que la independencia fueron simplemente para los criollos. Incluso la situación para las poblaciones indígenas fue peor en la etapa republicana. En la colonia todavía se mantenían las formas en donde, por ejemplo, las autoridades indígenas todavía sobrevivían, donde se mantenía muy fuerte las formas de organización comunitaria, porque los españoles no destruyeron eso, afortunadamente, porque ellos se dieron cuenta de que era un sistema muy ventajoso porque producía mucho. Entonces, ¿para qué iban a desmantelar ese sistema? Y cuando ese sistema se dieron cuenta
que era altamente productivo. Entonces, lo mantuvieron y lo que hicieron es que simplemente las riquezas que producía ese sistema ya no iba a parar a manos de todos, sino a manos de la realeza, de los grupos. Y como consecuencia, sí se seguía manteniendo el sistema monetario, que después en la época de los liberales, después de la llamada independencia, más bien comenzaron a desmantelar, porque su idea era construir el Estado-Nación. Y el Estado-Nación implicaba desmantelar a todas las comunidades consideradas como pueblos atrasados, ¿no? Entonces, siempre fueron vistos así y claro, había que darles un nuevo estado y darles una nueva forma, una nueva organización y eso implicaba acabar con el sistema comunitario para que sean parte del Estado, para que entren a ser ciudadanos, dejen de ser indios y pasen a ser ciudadanos. Y eso implicaba desmantelar todo el sistema ancestral. Y además que después les explotaban mucho más, les hacían trabajar más que en la época anterior, porque ya entraron a ser partes de las haciendas de los ricos hacendados, los criollos, los cuales ellos comenzaban a tener la propiedad privada porque ya no dependían de los reyes, sino que ya eran los nuevos patronos, los nuevos reyes de acá, y entonces eran los dueños de las haciendas, entonces querían que produzcan más las haciendas, les hacían trabajar más, y así la situación se puso más dura. Es decir, la independencia simplemente fue una disputa entre los criollos y las élites pro realeza, ¿no? Una disputa entre los sectores poderosos por quienes se quedaban con el control de las haciendas. Eso fue todo. No es que eran patriotas, como ahora dicen, los patriotas que quisieron terminar con el yugo español. Ellos no querían terminar con ningún yugo, simplemente querían tener el control del yugo. Eso es todo. Y nos viene con el cuento de que y hubo independencia y todo eso. Entonces, esos son los peligros, los riesgos de que podemos nuevamente caer en estas trampas y seguir nuevamente atrapados en lo mismo. Y una de esas es justamente concentrar las luchas alrededor del Estado, enfocar todo sobre el Estado y que ahí disputar todo alrededor del Estado, es decir, poner como centro el Estado de las luchas, nos parece totalmente equivocado porque nos quedamos en desgastarnos, en pedir canonjías al Estado, lo que nos crea dependencias, cuando lo que se necesita es buscar procesos autonómicos para lograr que no seamos ni dependientes del Estado, ni de lo privado, ni de las grandes empresas, sino que cada cual pueda autosostenerse y de esta manera acabar con todo tipo de dependencia a todas estas formas, llámese Estado o llámese lo privado. Muy bien, cerramos con usted, Maripaz. Sí, gracias. Pues hola, Atahualpa, gracias por venir a enriquecer el círculo de analéctica. Muy agradecidos en este conocimiento de filosofías latinoamericanas, lo cual es un reto para Ricardo y estamos muy contentos. Yo voy a salir con una cuestión muy que me ha preocupado siempre. Más allá de la simpatía que puedo tener por las comunidades indígenas, por los acercamientos que pude haber tenido, inútiles pero satisfactorios, con comunidades, más allá del respeto que siento por los grupos, uno como mestizo, que es parte indígena, y yo no soy del norte, yo soy del centro de México y estamos más de cerca con grupos indígenas. ¿Qué podemos hacer nosotros, adultos, occidentalizados, pero que tenemos interés y simpatía por esos movimientos como el que tú nos vienes a presentar? La academia no es no es un lugar como muy rico para lograr algo. ¿Qué nos sugieres a nosotros, la mayoría, como puedes ver, adultos, inquietos, respetuosos de las comunidades, pero que realmente, ¿qué hacer?
¿Qué hacer? Porque vemos que allá está, o sea, ¿qué hacer para salir de este entrampamiento en donde estamos, en donde sí lo reconocemos, pero nos cuesta trabajo por la occidentalización de la que somos producto, aunque, bueno, yo he luchado mucho por eso de que, el güerito es bueno, es europeo, eso siempre me ha molestado, pero más allá de este berrinche y de este enojo permanente, ¿qué nos recomiendas a este grupo que ves? Adultos y jóvenes inquietos. Muy bien. Primero, señalarte que nosotros no idealizamos a las comunidades indígenas, sabemos de las deficiencias que tienen. Es más, hoy sabemos que los neocoloniales ya no tienen rostro blanco, sino tienen rostro indígena, rostro negro, especialmente los que se han formado en las universidades, los que se han formado dentro de la izquierda, es decir, todos aquellos que han adquirido una serie de conocimientos que no son indígenas, son los que ahora se encargan de colonizar a sus hermanos. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, del buen vivir, nosotros tenemos que hacer disputas en las propias comunidades porque nos aparecen los cristianos, los evangelistas, nos aparecen los marxistas, nos aparecen los liberales, hasta de ultraderecha, hay indígenas en esas características, y tenemos que enfrentarnos a ellos. O sea, entonces ya la cuestión ya es más dura, porque ya no solamente es una disputa o una interpelación o un acto hacia un sector, sino que en las mismas comunidades nos encontramos con esos graves tropiezos, problemas, dificultades, e incluso se vuelve más difícil que a veces que en los sectores urbanos, porque, digamos, hay mucha gente como ustedes que están abriéndose, que están queriendo salir de todo eso. En cambio, ellos están queriendo entrar a eso. Es lo que pasa en Europa. Yo tengo la suerte de viajar bastante a Europa a dar cursos, talleres, y ahí hay gente que está regresando al campo. Hay gente que está queriendo salir de todo esto, de todo lo que se llama el desarrollo, porque están cansados de todo esto, esta modernidad y todo eso, y quieren otro tipo de vida. En cambio, aquí es al revés. Ellos están queriendo entrar a eso mientras los otros están queriendo salir. Es la locura, es la paradoja increíble. Yo me sé sorprender cuando estoy en Europa. Digo, qué increíble. Y yo me encuentro incluso allá con gente que yo diría son más indios o más indígenas que los indígenas de América, en el sentido que son más cuidadosos, respetuosos de la madre tierra y todo eso, ¿no? Allá hay gente que yo me quedo verdaderamente impresionado de cómo tienen ese cuidado, ese amor hacia la madre tierra, y buscan otros estilos de vida, etcétera, ¿no? En cambio, nuestros indígenas indios quieren blanquearse, quieren desarrollarse y quieren la modernidad. Se entiende, no se entiende, pero la cosa se vuelve más complicada. Entonces, lo que estamos nosotros motivando es la formación de ecocolectivos, es decir, a la gente urbana que no puede formar las ecoaldeas, por lo que hemos explicado que es difícil, porque primero agrupar personas es difícil, después irse al campo y después todos los recursos económicos, no es fácil. Entonces, para la gente urbana, para la gente de edad, digamos, que ya está en otra situación, no puede irse a comenzar a vivir en una ecoaldea, pueden formar ecocolectivos. ¿Cuál es la diferencia? Una ecoaldea es una reunión de familias dentro de un mismo espacio. ¿Sí? Eso es importante entender. Comunidad es un grupo de familias dentro de un mismo territorio. En cambio, un colectivo son grupos de individuos que no necesariamente están conviviendo dentro de un mismo territorio. Entonces, estos ecocolectivos, como ustedes podríamos decir, son un colectivo que ahorita está, digamos, dedicado a la reflexión, y que podrían pasar a la acción práctica.
Y una de las cosas que, por ejemplo, podrían hacer es el asunto de la alimentación. Es algo que nosotros estamos dándole énfasis a la alimentación orgánica. ¿Qué puede ser, por ejemplo, la idea de si es que es posible de que produzcan cada uno si tuvieran los espacios, o si no, de fomentar a aquellos que tienen los espacios, los terrenos, para que produzcan orgánicamente y comprarles a ellos? Es decir, nosotros podríamos decirles, mire, ustedes tienen terrenitos, por ejemplo, a gente campesina, decirle, miren, ustedes tienen terrenos, porque no hacen producción agroecológica? Y nosotros les compramos y lo utilizamos para nosotros, o podemos hacer una tiendita o hacer un mercadito, ¿no? De un sábado, se hacen los mercaditos, así estamos haciendo un mercadito los sábados, en donde ellos llegan con sus productos y nosotros les compramos e invitamos a otros que vengan a comprar y fomentar un consumo orgánico. No, por ejemplo, esa es una actividad. Y así, o sea, podríamos enfocarnos en la, y ya si quieren, en la cuestión de la preparación, lo que se llama la comida consciente, que ahora se utiliza ese término, para hacer un tipo de preparado, ¿no? Entonces, podríamos enfocarnos sobre la alimentación en varios tópicos, desde la producción hasta la preparación y todo lo que implica. Entonces, eso se formaría un ecocolectivo que organiza, que promueve, que educa, que incentiva a formar otros colectivos. Entonces, para que logremos generar mayor producción agroecológica, para que los campesinos ya dejen de producir con químicos. Y entonces le decimos, miren, si ustedes producen, nosotros les compramos. Y nosotros buscamos nuevos compradores y les buscamos nuevos barrios para que vayan a hacer su feria, una feria en un barrio, otra feria en otro barrio, y así se les va organizando y se les va apoyando para que vayan de barrio en barrio, y de esta manera vamos formando relaciones con otros barrios, encontrando gente y formando redes. Entonces la idea es formar redes de ecocolectivos. Y así podemos después enfocarnos en el tema de la salud, que es otra cosa importante, la salud, ¿no es cierto? Entonces, igual, a buscar producir productos que sean lo más saludables, que se haga, especialmente ahora en relación al COVID, ¿no? Que se haga prevención. Por ejemplo, que la gente consuma, por ejemplo, por decir algo, jengibre, ¿no? Que estén motivando al consumo de jengibre, o una serie de aceites esenciales y todo eso, para estar fuertes, para fortalecer el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Entonces, igual podríamos motivar a ferias, ¿no? Entonces, que produzcan jaboncitos orgánicos, que produzcan aceites, que produzcan desodorantes naturales, y bueno, todo lo que tiene que ver con salud. Entonces, ¿cómo fomentando que cambien el tipo de consumo, que no vayan a los centros comerciales a darle la plata a los mismos de siempre y que enriquecerles más, sino que el dinero circule abajo? Esa es la idea, hacer circular nuestro dinero abajo, que se quede entre nosotros, y que por lo tanto haya gente que produzca, que se motive a generar productos de buena calidad y que sean naturales y todo eso. Entonces ya vamos generando otro tipo de actividad. Y así podríamos enfocar otros ámbitos, por ejemplo, el turismo, ¿no es cierto? Decir, vamos a generar
un turismo ecológico para que la gente se concientice. Entonces, así podríamos enfocar líneas y a partir de eso ir generando grupos de acción y generar redes, ¿sí? Entonces, ese es el camino, ¿no? Generar grupos, generar redes para estar ahora especialmente con el WhatsApp, es genial que se puede estar con el Zoom, fácil nos conectamos, pero que pasemos a la práctica, ¿no? Así a generar estas formas de concientización, de educación, de organización, de reutilización y vayamos haciendo acción, ¿no? Hacia nuestra familia, hacia nuestros vecinos, a los que más podemos llegar. Y entonces nos convertimos en promotores. Lo que hay que hacer es ser promotores. Esa es motivadores, incentivadores, generadores, provocadores, facilitadores. Esos que eso es lo que en este caso mi persona venimos haciendo con lo que hemos creado la Escuela Alteridad, en la cual Ricardo ha sido uno de nuestros alumnos, en donde buscamos reeducar, dar herramientas, dar elementos, y así estamos generando proyectos, ¿no? Como generando ecoaldeas, ecocolectivos, generando círculos de mujeres, círculos de hombres. Sí, esto es interesante. No sé si me ha escuchado o no. Estos círculos de mujeres se reúnen mujeres, solo mujeres, para hablar de la problemática de la mujer, todas las situaciones que vive la mujer. Entonces, esto se llama los círculos, ¿no? Y cada vez están apareciendo más y más y hacen encuentros sobre lo femenino y todas las condiciones y características que tiene que ver con la mujer. Y también se está intentando con los hombres, pero con los hombres es bien difícil, es durísimo. Los hombres son bien cerrados, bien encajonados. Eh, no, bueno, es el problema del patriarcado, ¿no? Que está tan marcado en nosotros que nos cuesta compartir, nos cuesta sacar nuestras emociones, nuestras sensibilidades, estamos ensimismados, atrapados en nosotros mismos. Entonces es muy difícil hacer círculos de hombres, pero ahí van apareciendo. Y así entonces la idea es generando procesos grupales con diferentes pretextos para ir replanteando la vida, para intentar vivir de otra manera en lo que sea posible. Y en Atahualpa, Rosa Isela tiene unos comentarios, un agradecimiento, unas palabras finales. Sabemos que allá son 3 horas más, pasan de las 9, así que si hubieran más preguntas las vamos a hacer llegar por otro medio para no quitarte más tiempo. Sabemos que no queremos que te desveles. Así que adelante, Rosa Isela. No hay problema, no hay problema. Si es que hubiera algo más, podemos compartir, sí, un ratito más podemos compartir si es que hay algo importante, algo que quieran, no sé si... Bien, entonces algo. Eva tenía una pregunta. Adelante, Eva. Y Rosa Isela también. Tu micrófono, Eva. Ahí está ya. Mucho gusto, Atahualpa, en conocerlo. Me gustó mucho toda esta conversación y lo que hemos leído, pero a mí me parece que estos 60 años que ha tenido o que ha visto esta forma de sistema que tienen ustedes ahora, ¿qué le gusta de ello? ¿Qué resultados y qué podría mejorar? Y por un lado yo siento que, me imagino que usted con sus viajes a Europa de alguna manera puede ver todo ese avance tecnológico, todo eso que en el mundo existe y que en comunidades, muchas de las de América Latina, pues no se ven hechos realidad, como tener paneles, tener agua, tener muchas cosas que en nuestro país también están limitados, muchos lugares de nuestro país mismo. ¿Cómo
¿cómo ve usted las cosas? Por un lado ve uno que es rapidísimo el mundo actual, el occidental o el que tiene poder económico, y paralelamente nosotros debemos de ver o podemos mejorar de alguna otra manera, accionar de una forma, no sé, más rápida, cambios y obtener resultados prontos, o no sé. No sé si me entiende la pregunta. Es como desesperante ver paralelamente cómo estamos, en qué postura estamos en algunos países de América Latina y otros que sí se podría de alguna manera, si nuestros gobiernos o los grupos políticos de alguna manera, que a veces sí existen presupuestos, si estos se dieran y se avanzara de una manera para obtener a mayor población los beneficios actuales que existen en la tierra, ¿no? Como el producir comida, tener animales, vivir en una condición mucho mejor, todas esas situaciones. Gracias. Sí, lo entiendo. Gracias, Eva. Si nosotros viviéramos, si toda la humanidad viviera como viven los países del llamado primer mundo, necesitaríamos 7 planetas. Esas son lo concreto, lo real. ¿Qué vivir? ¿Cómo viven la gente del llamado primer mundo? Tener ese derroche, ese gasto, ese consumo, implicaría tener, bueno, no, si quieren, no digan 5, digamos 6, digamos 5 planetas, 4. Es decir, no abastecería el planeta para vivir de esa manera. Eso es lo concreto, eso es lo real. Por lo tanto, necesitamos ir a otro estilo de vida que implique menos consumo, menos energía, menos todo. Y esto, por lo tanto, implica replantearse, por ejemplo, la idea de que todos vivan en las ciudades. Hasta hace un poco más de 100 años, la mayoría, el 80% de la población vivía en el campo y apenas el 20% vivía en las ciudades, hasta hace un poco más de 100 años, repito. Hoy es al revés. El 80% está en las ciudades y apenas el 20% en las ciudades. Entonces, es un absurdo, es una locura. Entonces, tenemos que volver al campo, a hacer un proceso de recampesinación. Y esto implica, por lo tanto, dejar las ciudades y no seguir en este proceso de aglomeración, de tugurización, etc. Por lo tanto, nos implica a buscar un sistema de vida que sea lindo, pero que no sea contaminante, destructivo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que cambiar muchas situaciones a las que hemos llegado, y los más conscientes son los europeos. Eso son los que más se dan cuenta, porque ellos han llegado a un nivel de vida de ese tipo, y como consecuencia, por un lado, se dan cuenta de que eso no ha resuelto sus problemas humanos. Ellos pueden tener materialmente muchas cosas, pero humanamente están muy desvalijados, muy perdidos, muy desorientados. Eso es lo que pasa en Europa. Es decir, que se han dado cuenta que lo material no es lo único, que eso no es lo principal, no es lo que da propósito ni sentido de vivir, sino que hay algo más. Y por eso es que están interesados a las espiritualidades del resto del mundo y todos los conocimientos, y quieren nutrirse y viajan a otros países y todo eso, porque están cansados de toda esa artificialidad que implica todo ese mundo. Entonces quieren algo más natural. Entonces, esto nos da pistas de elementos de que tenemos que hacer este proceso de neoruralización para regresar a una vida sana, a una vida sencilla, que no significa pobre, significa tener lo básico, lo necesario, lo fundamental para vivir. Entonces, ¿para qué llenarnos de cosas
para que después, como le pase a Steve Jobs, el máximo de Apple, que murió a los 58 años, apenas de 58 años, de cáncer, el máximo de esta empresa de Apple. Y él, frente a la muerte, se dio cuenta de que qué le ha servido ser uno de los hombres más ricos del mundo, de haber tenido todo lo materialmente que ha tenido, si frente a la muerte ya se le acababa y se daba cuenta que no hizo esto, no hizo lo otro, y que perdió esto y tantas cosas por dedicarse a trabajar, a producir y producir, a hacer dinero y hacer dinero. Entonces, ¿qué es la vida? Entonces tenemos que cuestionarnos qué es la vida, para qué la vida, cuál es el sentido de la vida. Entonces, si nos seguimos creyendo que son cosas materiales, el propósito, entonces no hemos entendido cuando lo material es un medio, no es un fin. Entonces, ¿pero qué ahora qué hacemos? Todo dedicamos a tener más cosas materiales creyendo que eso es lo que nos da potestad, nos da privilegio, nos da atributos, nos da, qué sé yo, cuando a la final nos vamos a ir de este mundo y no nos vamos a llevar nada de eso. Entonces, ¿qué es? Todos creo que nos preguntamos ya cuando comenzamos a entrar en la vejez y aproveché mi vida, fue fructífera mi vida, logré vivir lo que quería vivir o la desperdicié. Entonces, eso es lo que deberíamos hacerlo para justamente salir de estas ideas, estas nociones y a buscar otro sentido de vida, otro estilo de vida, otra forma de vida que sea en, en comunión con la madre tierra, que sea de vivir, de disfrutar y no de pasarse solo trabajando y trabajando y de estar atrapados en la tecnología y todo eso. Entonces necesitamos realmente cambios profundos y eso nos implica decisiones radicales, ¿no? Para poder realmente enfrentar esta situación. Bien, creo que hay una pregunta nada más, ¿verdad? De Rosa Isela. ¿O hay otra pregunta de alguien más? De don Luis Gustavo. Ah, adelante, don Luis, y después le damos la palabra a Rosa Isela para el agradecimiento. Sí. Adelante, don Luis. Gracias, pues. Nuevamente, gracias por tan interesantes conceptos, tan útiles, pues que nos recuerdan esa forma de vivir de nuestros ancestros. Y sobre todo nos has comunicado experiencias. Y con respecto a la experiencia, creo que es muy útil pues conocer más aún sobre los hechos. Y mi pregunta es, ¿hay algún vínculo eficaz para todos nosotros para continuar informándonos sobre esas experiencias de otros lugares, de otros pueblos, de otros países? ¿Cuál sería ese vínculo para, digamos, informarnos aún más sobre estos conceptos tan interesantes que nos has presentado? Ya sea alguna páginas de internet, utilizar toda la herramienta tecnológica de comunicación posible. ¿Qué nos recomendarías? Claro, hay que aprovechar de las redes sociales, del internet, especialmente a ese nivel sería importante para poder ubicar a grupos, a personas y a una serie de escritos, de textos, de artículos que van ejemplificando, van sistematizando, van dando orientaciones que vamos haciendo una producción intelectual para justamente dar estos elementos, estas nociones, como el caso que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos una página que se llama alteridad.net, alteridad.net, en donde vamos ahí subiendo artículos y también videos
Es decir, muchas de las clases, no todas, pero algunas de las clases que dan nuestros compañeros, las subimos para que puedan ser escuchadas ampliamente. Y así, o sea, tratamos de abrir el conocimiento, ¿no? Para que más personas puedan acceder. Por el momento, los mecanismos es a través de los videos y a través de los artículos, los textos, ¿no? Que lo pueden encontrar en esta página, en esta web. Y así hay de otros grupos, de otros compañeros, entonces hay que irles ubicando, ¿no? Para que se puedan ir nutriendo más. Y claro, nosotros tenemos también un grupo de WhatsApp. Ricardo, no creo que estás, ¿no? En nuestro grupo de WhatsApp. No. Tenemos un grupo de más de 100 personas que estamos girando alrededor de este tema del buen vivir. Y ahí compartimos información también. Y es un grupo para donde a veces alguien propone algo y alguien se anima a comentar y hacemos a veces debates ahí por vía WhatsApp, ¿no? Rara vez nos reunimos por Zoom, muy rara vez. Generalmente es por WhatsApp donde hacemos nuestros diálogos y así. Entonces están cordialmente invitados. Si es que alguien quisiera integrarse a nuestro grupo de WhatsApp, pues Ricardo les puede dar mi contacto y ahí se pueden integrar y así pues vamos tejiendo la idea de tejer redes. Así que muchas gracias. Yo les agradezco mucho y les saludo, les felicito y les motivo a que sigan caminando. Gracias, Ricardo. Qué bien, felicitaciones. Atahualpa, antes de que te vayas, hay unas palabras de agradecimiento de Rosa Isela. Atahualpa, a nombre de este grupo de diletantes de la filosofía, deseamos decirte que apreciamos profundamente que a través de su elocuencia nos haya transmitido su claridad de pensar. Gracias por presentarnos su percepción de esta sociedad decadente y replantearnos el aroma de la Madre Tierra. La Madre Tierra que fue poseída gratamente por nuestros abuelos. Gracias por proponernos vivirla a través de las comunidades indígenas y ecoaldeas. Gracias por abrirnos las puertas para seguir la búsqueda del buen vivir en una vida serena. Gracias, muchas gracias por compartir la alternativa de aprender a convivir con la Madre Tierra y reencontrarnos con ella para cuidarla y respetarla. Gracias por su bondad en el hacer. Gracias por su bondad en el hacer y no solamente el escribir. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, Atahualpa. Muchas gracias. Gracias, qué lindas palabras. Los recibo con mucho cariño. Me motivan, me estimulan también para seguir caminando. Un gusto conocerles. Esperemos alguna otra oportunidad y quizás pues podamos seguir tejiendo algún proyecto, porque como Escuela de Alteridad tenemos contacto con todo el continente, porque tenemos, a partir de los cursos hemos ido abriendo amistades, así como Ricardo, con mucha gente. Entonces hemos ido formando una red amplia y ahí vamos caminando, haciendo lo que más podemos. Así que con gusto será reencontrarnos y buscar mecanismos de interacción. Les abrazo, les deseo una feliz noche y hasta pronto.